Imagina un lugar donde la lucha diaria por la supervivencia se convierte en una realidad cotidiana y los sueños mueren casi inmediatamente después de nacer, sin siquiera llegar a concretarse. Allí, el futuro parece inalcanzable e inalcanzable para siempre. Este lugar es Sudán del Sur, un país joven en el corazón mismo de África que en su corta historia ha atravesado décadas de guerras, calamidades y destrucción. Está marcado por conflictos internos, su economía está prácticamente destruida y su infraestructura en ruinas. Los servicios básicos son prácticamente inexistentes y las condiciones de vida pueden considerarse de las más duras en todo el planeta. En este país, la comida puede convertirse en un lujo, la electricidad en un privilegio raro y el acceso a Internet en un sueño lejano. No es de extrañar que Sudán del Sur sea considerado uno de los países más pobres del mundo, donde la mayor parte de la población sobrevive ganando menos de 6 reales al día. En este video intentaremos revelar toda la dura realidad de este país, con sus tragedias, su increíble fuerza y resistencia de su pueblo, así como sus tradiciones únicas que continúan existiendo incluso en condiciones de enorme privación. Sin embargo, antes de comenzar, me gustaría recordar la importancia de algunas acciones simples. Si este tema te importa, dedica un minuto, reflexiona sobre el sentido de este video y quizás encuentres la manera de recordarlo. Número 1. La geografía. Sudán del Sur está situado en el centro del continente africano. Sus límites colindan con Sudán, Etiopía, Kenia, Uganda, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. La superficie total del país supera los 720.000 kilómetros cuadrados, abarcando diversos paisajes naturales, vastas llanuras, selvas tropicales y sabanas extensas. En el corazón del país se extiende uno de los mayores pantanos del mundo, el Sud, una enorme área acuática alimentada por ríos, entre los cuales destaca el majestuoso Nilo. Este río fluye de sur a norte, siendo una verdadera arteria vital para las numerosas aldeas situadas a lo largo de sus orillas. A diferencia de las regiones del norte, que son mayormente secas y áridas, la parte sur del país posee un clima tropical. Al mismo tiempo, gran parte de sus tierras permanece inaccesible y poco desarrollada. Las carreteras aquí son una rareza, y la presencia del Estado es muy limitada. A pesar de todas estas dificultades, Sudán del Sur guarda en su interior una riqueza natural invaluable. Sus tierras están habitadas por elefantes, jirafas, antílopes y muchas otras especies de la fauna salvaje, y las reservas naturales permanecen prácticamente intactas por el ser humano. Es un país de contrastes, donde la grandiosidad de la naturaleza se entrelaza con profundas tragedias humanitarias. Un lugar donde coexisten una belleza natural impresionante y pruebas inimaginables. Aquí se percibe tanto el poder creador de la naturaleza como los infinitos padecimientos que enfrentan su pueblo. Número 2. Sobre las personas y su cultura. La población de Sudán del Sur es de aproximadamente 11 millones de personas que representan más de 60 grupos étnicos diferentes. Cada uno de ellos tiene su propio idioma, tradiciones, costumbres y formas de vida, lo que convierte a este país en uno de los más étnicamente diversos del continente africano. Entre los pueblos más grandes se destacan grupos como los Dinka, Nuer y Bari, que constituyen la población principal del país. Esta diversidad es, a la vez, una gran riqueza y la parte más difícil de la estructura social. Los conflictos entre estas comunidades por tierra, agua, recursos y poder político han venido escalando en los últimos 10 años, a menudo degenerando en enfrentamientos abiertos. Estos conflictos han costado la vida a cientos de miles de personas y han obligado a millones a abandonar sus hogares, convirtiéndose en refugiados. La mayoría de los habitantes de Sudán del Sur vive en zonas rurales, dedicándose a la agricultura de subsistencia, la ganadería y la pesca, actividades que garantizan su supervivencia. El idioma oficial es el inglés, heredado del pasado colonial británico, lo cual influye en la educación, los documentos oficiales y la comunicación intercultural. En un contexto de conflictos constantes y dificultades, el país continúa luchando por su futuro, manteniendo en su alma la esperanza de un mejor porvenir. A pesar de la existencia de numerosos idiomas,
Solo unos pocos habitantes de Sudán del Sur los hablan con fluidez. En la vida cotidiana, la comunicación principal se realiza en dialectos locales como Dinka, Nuer, Bari y Zande. Estos idiomas se oyen en las calles y mercados, en las aldeas y pueblos, reflejando vívidamente la riqueza del patrimonio cultural de la región. Sin embargo, su amplio uso a menudo dificulta la comprensión mutua, creando problemas adicionales para la unidad nacional y la cohesión del pueblo. Desde el punto de vista religioso, Sudán del Sur difiere notablemente de su vecino del norte. La mayor parte de su población practica el cristianismo, principalmente catolicismo y protestantismo, influenciados por los misioneros europeos que estuvieron en la región. No obstante, muchos siguen adhiriéndose a las tradiciones africanas, basadas en la veneración de fuerzas naturales, espíritus de los antepasados y la participación en rituales que conectan a los vivos con el mundo espiritual invisible. Otro aspecto importante es el conflicto y la inestabilidad. La historia de Sudán del Sur ha estado marcada por enfrentamientos internos mucho antes de lograr la independencia. Cuando en 2011 el país finalmente se separó de Sudán, millones de personas recibieron ese acontecimiento con alegría y esperanza en un futuro brillante y en un desarrollo pacífico. Sin embargo, esa esperanza no duró mucho. Solo 2 años después, los sudaneses del sur quedaron inmersos en una guerra civil a gran escala, en esta ocasión, dentro de su propia nación. Los enemigos eran los líderes del país, el presidente Salva Kiir, representante del pueblo dinka, y el vicepresidente Riek Machar, de origen nuer, junto con sus seguidores y aliados. Su conflicto político pronto se convirtió en violencia étnica, que afectó ciudades, pueblos y zonas rurales, destruyendo todo a su paso. Desde entonces, el país vive en una constante incertidumbre y peligro. Iglesias y comunidades enteras fueron completamente destruidas, grandes ciudades arrasadas y millones de residentes se vieron forzados a abandonar sus hogares de manera apresurada, llevando solo lo esencial consigo. Hoy en día, más de 4 millones de habitantes de Sudán del Sur permanecen desplazados. Unos se esconden en campamentos de refugiados en el extranjero y otros en refugios temporales dentro del país. El gobierno enfrenta enormes dificultades para mantener el control, ya que entre los grupos étnicos prevalece una profunda desconfianza. En el ejército hay divisiones y las instituciones estatales son débiles e incapaces de garantizar la estabilidad. Cada nuevo acuerdo de paz genera esperanza de un cambio positivo, pero pronto se destruye, dejando a la población en una lucha constante por sobrevivir. En estas condiciones, la gente vive entre el caos, la incertidumbre y las promesas no cumplidas, desesperada por encontrar al menos un poco de estabilidad. El tercer aspecto importante es la vida sin servicios básicos. Si crees que tus dificultades cotidianas son grandes, quizás no conoces la situación en Sudán del Sur, uno de los países más pobres del mundo. Aquí, cosas tan simples como encender la luz, abrir el grifo o cargar el teléfono son considerados un lujo inalcanzable. Aproximadamente el 80% de la población vive en zonas rurales y más del 70% de las viviendas están construidas con bloques de barro, paja u otros materiales improvisados, muchas veces sin servicios básicos. En la mayoría de los casos, estas viviendas no tienen camas, sofás o frigoríficos. Las familias duermen directamente en el suelo, cocinan al aire libre y los sanitarios son rudimentarios o en ocasiones inexistentes. La electricidad es casi inexistente. Solo el 7% de la población tiene acceso a ella, y en las ciudades los cortes de luz pueden durar horas o incluso días enteros. En las zonas rurales, las noches son oscuras, iluminadas únicamente por lámparas de queroseno o fogatas. El acceso a agua potable también es muy limitado. Aproximadamente el 60% de la población no puede utilizar fuentes seguras de agua, lo que genera dificultades adicionales y amenazas a la salud. Cada día, mujeres y niños recorren entre 4 y 6 kilómetros para llegar a ríos o pozos poco profundos, a menudo contaminados, en busca de agua. En estas condiciones, el Internet es prácticamente inexistente y la comunicación vía móvil solo está disponible en los grandes pueblos. En las áreas rurales,
El 90% de la población vive sin acceso a medios de comunicación modernos, sin poder conectarse rápidamente con el mundo ni acceder a información importante. La infraestructura de transporte aquí es extremadamente limitada. Debido a la ausencia de caminos asfaltados, la mayoría de las personas se desplaza a pie o en carretas tiradas por animales, que es la única forma accesible de llegar a los lugares necesarios. Cuando ocurre una enfermedad, la situación se vuelve especialmente crítica, ya que en algunas regiones hay solo un médico por cada 100.000 habitantes. Y quizás la realidad más impactante y alarmante es que casi el 78% de la población del Sudán del Sur vive con menos de $1 al día, monto que se destina a comida, agua, ropa y transporte. Para ellos, elementos básicos de la vida cotidiana que en el resto del mundo se consideran comodidades, tener agua limpia, asistencia médica o vivienda adecuada, simplemente no están disponibles. La vida en estas condiciones se convierte en una lucha diaria por la supervivencia, donde cada pequeña victoria es un logro digno, un plato de comida, unas gotas de agua pura o una noche tranquila sin miedo ni inquietudes. Pasemos a la situación económica. En Sudán del Sur, casi no existe o es muy frágil. Este país no puede presumir de una industria estable ni de una infraestructura desarrollada, a pesar de sus ricos recursos naturales. Aquí hay reservas de petróleo, oro y tierras fértiles, pero la mayoría de los ciudadanos aún vive en pobreza. Surge una pregunta difícil. ¿Cómo puede un país que posee tan valiosos recursos en su subsuelo sufrir de tanta escasez de los bienes más necesarios en la vida diaria? Más del 90% del ingreso nacional proviene de la exportación de petróleo, pero el dinero obtenido casi nunca llega a las personas comunes. Estos flujos financieros están concentrados en manos de una pequeña élite, y las grandes sumas sirven para financiar contratos internacionales y costosos gastos militares. Como resultado, millones de habitantes enfrentan constantemente el hambre. Y esto no es solo una metáfora. Más de la mitad de la población vive en condiciones de grave déficit alimentario. En muchas aldeas, si logran comer siquiera una vez al día, ya es considerado un festejo, especialmente si hay algo para comer. La agricultura, que podría ser un refugio confiable, quedó detenida en el pasado. La gente trabaja en sus campos a mano, sin tecnología moderna, sin sistemas de riego ni apoyo estatal. Sus cosechas dependen completamente de los caprichos de la naturaleza. Si no llueve, la siembra muere. Si llueve demasiado, las inundaciones arrasan los campos. El resultado es evidente. La producción cae, los mercados se vacían, los precios suben y el hambre aumenta. El desempleo está muy extendido. La mayoría de las personas deben sobrevivir con trabajos temporales esporádicos. Venden leña, pescan, llevan agua o cultivan algo para comer, y las perspectivas parecen desesperadas. Muchos jóvenes, sin esperanza de un futuro, emigran a grupos armados en busca de una vida mejor. Y si preguntan a un niño qué quiere ser, la mayoría responderá con una sola palabra: irse, porque aquí todo parece sin salida. En cuanto a las características naturales, si Sudán se asocia principalmente con desiertos y estepas secas, el sur de Sudán es un espacio totalmente diferente. Es un verdadero reino del agua, no con playas y tranquilas bahías, sino con un gigantesco pantano jardín que se extiende por una vasta zona que parece infinita. Durante la temporada de lluvias, esta región se expande hasta más de 130.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente la superficie de Inglaterra. Es un mundo interior, un laberinto complejo de canales acuáticos, islas flotantes y vegetación densa, donde reina el silencio y se percibe una tranquilidad especial del tiempo. Aquí hay más balsas que carreteras y mucho más agua que tierra. Este fenómeno natural único crea la sensación de que la naturaleza posee su propia vida, poco explorada y enigmática, transformando la existencia de quienes viven en este lugar en una lucha constante por la supervivencia y la armonía con la fuerza de la naturaleza. Lo que desde lejos parece sorprendentemente hermoso, en realidad, es uno de los rincones más aislados y severos de nuestro planeta. En este sitio, prácticamente no hay infraestructura moderna, ni escuelas, ni hospitales, ni caminos. Solo se puede llegar o salir desde estas tierras por río, en canoa o en pequeñas embarcaciones,
si es que las hay entre los habitantes locales. El pantano llamado Jardín oculta muchos secretos. Su geografía, en constante cambio e impredecible, complica la navegación y hace casi imposible hacer mapas precisos. Se dice que en las profundidades de este pantano aún se esconden numerosas áreas desconocidas, a las que no ha puesto pie el hombre en muchas décadas. Incluso los pilotos evitan volar sobre esta región, temiendo perder la orientación en el laberinto acuático infinito, donde cada ola puede desviarlos del camino. El pantano Jardín es a la vez una maravilla de la naturaleza y una prueba difícil para el ser humano, uno de los últimos humedales sin alterar en todo el planeta, y su importancia para el ecosistema de Sudán del Sur no puede ser sobreestimada. Este lugar está rodeado de misterios que escapan al conocimiento humano. El número 7 es el río de la vida. En un país donde la mayoría de los recursos son escasos, millones de personas siguen viviendo gracias a una sola fuerza, el río Nilo. Más precisamente, al Nilo Blanco, que fluye desde Uganda a través del sur de Sudán, como una arteria viviente que lleva agua, alimento y esperanza a todos los que habitan en esta tierra. Sin este río, la vida en esta región dura, calurosa y árida sería imposible, ya que los desastres naturales a menudo acompañan a sus habitantes. A lo largo de las orillas del Nilo se desarrolla la vida cotidiana. La gente pesca, irriga los campos, lava ropa y recoge agua para beber. Sin embargo, esta bendición es extraordinariamente frágil. En temporada de lluvias, el río se desborda, inundando aldeas y convirtiendo los campos en pantanos, y en los meses secos, sus aguas disminuyen, dejando la tierra agrietada y una sed terrible. A pesar de ello, nadie vive lejos del Nilo, porque donde fluye el río, hay vida en todas sus formas. Pero el Nilo no solo es una fuente de vida, sino que también genera tensión. El destino de la mayoría de los habitantes del Sudán del Sur está directamente ligado a lo que ocurre más allá de sus fronteras, en los países vecinos. Los planes de construcción de presas en Sudán, Etiopía o Egipto pueden alterar significativamente el flujo de agua que llega al territorio del Sudán del Sur. Si el agua disminuye o el caudal se detiene por completo, todo colapsará, la economía y la vida de las personas. ¿Cómo puede existir un país que confía únicamente en un río que se estrecha o se expande de forma impredecible, a veces bajo control ajeno? Para el pueblo del Sudán del Sur, el río Nilo no es solo una fuente de agua, sino el corazón de su cultura y vida. Pero incluso el corazón más fuerte puede detenerse si el mundo decide no escuchar su latido. El número 8. El alma del pueblo. En medio de la pobreza, el hambre y los conflictos interminables, es la cultura la que mantiene a la población del Sudán del Sur a flote. Aquí, cada comunidad étnica guarda tradiciones, costumbres, ritos y visiones del mundo únicas, creando un tapiz vibrante y complejo de identidad nacional. En el país hay más de 60 etnias, cada una rica, diversa e inconfundible, igual que los paisajes de esta región. Esta diversidad da a las personas fuerza, orgullo y un sentido de propósito incluso en medio del caos y la inestabilidad. Entre las numerosas tradiciones, un lugar especial lo ocupan las vacas. Poseer un gran rebaño se considera símbolo de honor y dignidad. Estos animales no son solo una fuente de riqueza, sino también un símbolo de estatus, influencia e incluso amor. Para casarse, un hombre debe ofrecer una dote de vacas a la novia, y cuanto más ofrece, más honorable se considera la unión. En esta región, las vacas no solo son un símbolo cultural, sino también la moneda sobre la cual se sostiene la vida y la posición social. En el Sudán del Sur, estos animales simbolizan estatus, riqueza y respeto, conectando las tradiciones del pasado con la vida cotidiana del presente. Las danzas tradicionales representan una de las formas más vibrantes y llenas de vida de expresar la singularidad de esta gente. Al ritmo de tambores, los hombres cubren sus cuerpos con ceniza o arcilla y se mueven con fuerza y expresividad, transmitiendo toda la profundidad de sus sentimientos y características culturales. Al mismo tiempo, las mujeres cantan melodías antiguas, aplauden y giran vestidas con vestidos coloridos adornados con cuentas, creando un espectáculo llamativo y fascinante.
Incluso en épocas de hambre y dificultades, las festividades continúan viviendo y llenando sus vidas, porque para este pueblo la alegría no es solo una emoción, sino un medio importante de resistencia y de mantener la fuerza interior. Entre los numerosos rituales, un lugar destacado lo ocupa el baile dinka, famoso por sus saltos rítmicos y su profunda simbología. Se realiza durante ceremonias de iniciación y festividades comunitarias, siendo una expresión de coraje, unidad y respeto a los ancestros. Cada gesto en su ejecución transmite poderosos mensajes sobre la conexión con el pasado y la fuerza espiritual del pueblo. Para los habitantes de Sudán del Sur, la danza no solo es una forma de entretenimiento, sino también una manera segura de expresar su identidad, sobrevivir y hacer que el mundo conozca su existencia. Incluso en medio de cualquier agitación, el espíritu de este pueblo permanece indomable y fuerte, y su cultura y tradiciones son apoyos inquebrantables en cualquier situación. Número 9. La nación gigante de África. En el contexto de la pobreza y el hambre, un pueblo del Sudán del Sur destaca literalmente por su tamaño. Es el pueblo dinka, conocido como la etnia más alta del continente africano, y según algunos informes, del mundo en general. Los integrantes de esta comunidad suelen medir alrededor de 1,90 metros, y algunos hombres alcanzan de forma natural más de 2 metros de altura. Una estatura tan imponente no solo es resultado de la genética, sino también refleja una larga historia, tradiciones y un estilo de vida particular transmitido de generación en generación. El pueblo dinka es la mayor grupo étnico del Sudán del Sur, y su vida está en gran medida centrada en la cría de ganado bovino de gran tamaño. Para ellos, las vacas son criaturas sagradas, fuente de leche y símbolos de riqueza, belleza y estatus. Cada vaca recibe un nombre, y la forma de sus cuernos lleva un significado especial, transmitido de generación en generación. La leche es la principal alimentación de sus familias, mientras que el estiércol sirve como combustible, ayuda a combatir los insectos e incluso protege durante los rituales de los rayos abrasadores del sol. Sus actividades diarias están estrechamente relacionadas con el cuidado de los rebaños y el respeto a la tierra en que viven. Este pueblo también conserva tradiciones sorprendentes. Durante los rituales de iniciación, a los jóvenes hombres se les realizan profundas cortaduras en la frente con cuchillas metálicas, dejando cicatrices paralelas que sangran durante varios días. Estas marcas no son adornos, sino signos de valor, resistencia y transición a la vida adulta. Manifestar dolor significa demostrar fortaleza, y soportarlo con paciencia merece respeto. Para el pueblo dinka, el cuerpo es una manifestación sagrada del espíritu, y las cicatrices son un símbolo de belleza y una tradición que se ha ganado con esfuerzo. Manifestar fuerza y una estatura elevada se considera una señal del destino, un símbolo de poder, orgullo y la espíritu indomable de su pueblo. Comunidades enteras organizan competencias para determinar dónde viven los hombres más altos, ya que para los dinka, la estatura no es solo una cualidad física, sino también una señal del destino y de la fuerza interior. Número 10. La belleza oculta. Cuando la mayoría de la gente piensa en Sudán del Sur, en su imaginación rara vez aparecen lugares turísticos, monumentos o paisajes naturales pintorescos. Sin embargo, esa es precisamente la característica de este país poco conocido, su belleza misteriosa y oculta, que se preserva con cuidado entre el caos y los conflictos. Más allá de las dificultades y la inestabilidad política, se extiende una tierra de naturaleza salvaje y patrimonio rico, casi intocado por la civilización. En el interior del país se encuentran los parques nacionales Boma y Bandingila, que preservan algunas de las migraciones de animales más grandes del planeta, constituyendo un verdadero milagro natural. Estas regiones han conservado casi por completo su belleza natural original, revelando a un observador atento rincones aislados en los que se esconde el alma verdadera del país, llena de vida y tradiciones ancestrales. En estos lugares ocultos y misteriosos apenas llega la luz del sol, pero precisamente son testimonios de una época antigua cuando la naturaleza y el hombre coexistían en armonía. Este espectáculo natural supera en magnitud incluso a la famosa Serengeti, aunque muy pocas personas lo conocen.
Es difícil imaginar que cada año cientos de miles de antílopes, búfalos y otros animales salvajes realizan una grandiosa migración a través de vastas llanuras, guiados únicamente por su instinto inquebrantable. Esta verdadera maravilla natural permanece casi inalcanzable a la vista humana, ya que solo unos pocos logran ser testigos de ella. En las regiones del sur, cerca de la frontera con Uganda, se extiende el Parque Nacional de Nemula, donde elefantes, hipopótamos y jirafas pasean libremente por pintorescos colinas verdes, situadas a las orillas del majestuoso río Nilo. En las primeras horas de la mañana, cuando una suave neblina envuelve los árboles y toda la vida salvaje comienza a despertar, el paisaje parece un tranquilo recordatorio de que la belleza y la armonía aún existen, incluso en los tiempos más difíciles y en medio de las pruebas más arduas. Para quienes buscan aventuras, las montañas y regiones de Makang revelan nuevas facetas sorprendentes de la naturaleza. Allí se extiende una densa selva tropical, y en su centro se alza la montaña Kinyeti, el punto más alto del país, que alcanza los 3.187 metros sobre el nivel del mar. La ruta hacia la cima rara vez está al alcance de todos, pero son los valientes quienes descubren rincones intactos de la naturaleza y encuentros con aves sumamente raras, que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del planeta. El sur de Sudán es tierra de contrastes marcados, donde paisajes impresionantes se combinan con tradiciones antiguas y una cultura rica, a veces coexistiendo junto a duras pruebas. La vida en este país es una lucha constante por la supervivencia, pero precisamente eso se convierte en un vivo testimonio de la resistencia excepcional de su pueblo. Gracias a la riqueza de sus tradiciones populares, sus bailes vibrantes y su espíritu indomable, los habitantes del sur de Sudán recuerdan al mundo la fuerza perdurable de la voluntad humana. Incluso en medio del sufrimiento, en sus vidas se esconde nobleza, belleza y esperanza inextinguible. Después de este viaje por uno de los países más frágiles del mundo, cuéntenos qué le conmovió más. Espero que haya disfrutado del relato de hoy. Si está de acuerdo, no olvide detenerse y reflexionar sobre cada palabra, pues su opinión es muy importante para nosotros. Le deseo que descubra nuevos horizontes y continúe explorando los rincones sorprendentes del planeta. El próximo video ya le espera en la pantalla, y estoy seguro de que no lo dejará indiferente. No dude en dejar un comentario, compartir sus pensamientos o contar qué país le gustaría visitar en su próximo viaje. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima en el siguiente video.